días. Estamos en el 39º día de nuestra Cuaresma. Mañana al mediodía se acaba la Cuaresma y comienza la celebración del Triduo Pascual. ¿Por qué eso? Porque ustedes saben que en la Biblia, en la mentalidad hebrea, el día comenzaba a contarse desde el mediodía, cuando el sol estaba en todo su esplendor, hasta el otro mediodía. Por eso es que ustedes leen en la Biblia que dice, pasó una mañana, pasó una tarde, pasó una mañana, día tal. Es porque ellos cuentan el tiempo de una manera diferente a la nuestra. Valga la explicación para que podamos entender este cuento de la Cuaresma. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por la familia paternina de Anne, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos y en particular el obispo Hugo Puccini Banfi, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Amalia Doria, Winston Vitola, Jorge Flores, Eduardo Márquez, la hermana Umbelina Jaramillo, Leticia Alegüe Subieta, Judith Tapia Rodríguez, Rosario y Beatriz de Luis Alcocer y Nuri Vergara. Y acompañamos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos, Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, José Luis Padrón Arroyo, hoy era su natalicio, Lácides de la Osa Jiménez, José Ignacio Granados de la Hoz, Luisana Fernández Osorio y Marta Luz Macías Vargas, que cumple un mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Démosle gracias a Dios por este tiempo de Cuaresma que estamos concluyendo, por las bendiciones que hemos recibido, por los frutos que hemos producido, y pidámosle que nos siga prodigando ese amor que nos hace sentir perdonados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor.
Padre, tú que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz para librarnos del poder del enemigo, concede a tus servidores alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón, y desfallezco, espero compasión, y no la hay, consoladores, y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta este día el tercer cántico del siervo del Señor, donde Él aparece esta vez encargado de un mensaje de consolación. Y este mensaje de consolación ha de entregarlo en medio de una inexplicable resistencia y oposición. Sin embargo, Él tiene clara su misión y está dispuesto a cumplirla, incluso si eso le exige enfrentarse a los tribunales y hasta tribunales injustos. Por eso, dice: el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Él confía en que el Señor intervendrá a su favor. Esta actitud de plena confianza es la que permite que Él cumpla la misión de entregar ese mensaje de consuelo a quienes están sufriendo. Esa es la actitud que lleva a Jesús hasta la cruz. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, hay como dos direcciones. Los discípulos están pensando en celebrar la Pascua judía. Jesús está pensando en celebrar su propia Pascua. Y señaladamente entre los discípulos está Judas. Judas, que más que entenderse esto como un conflicto personal entre dos personas, Jesús y Judas, lo que está en juego es lo que cada uno de ellos representa. Judas representa el espíritu del mundo, el mundo que entiende la vida como una búsqueda de posesión, de dominio, y por eso cifra su máximo valor en el dinero. Un mundo para el cual las personas solamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir dinero. Un mundo que por dinero no tiene escrúpulo en matar, porque lo que le interesa es apoderarse de lo que se pueda adquirir con dinero, sea el que se roba un celular en la calle o el que se roba grandes extensiones de tierra desplazando gente. Es igual. Es ese espíritu que valora más el dinero y lo que se consigue con dinero que el ser humano. De hecho, cuando Judas llega donde los sumos sacerdotes a entregarles a Jesús,
y se ponen de acuerdo en el precio. El precio resulta ser el valor de un esclavo. Judas está vendiendo al hombre libre como si fuera esclavo, al hombre que da libertad como si fuera uno más entre los siervos de los hombres. Judas está vendiendo la esperanza de su pueblo por unas cuantas monedas. Y cuando van a preparar la Pascua, ellos están pensando en conmemorar el acontecimiento pasado. Jesús está pensando en el acontecimiento que viene, en el cumplimiento de las promesas, en la Pascua definitiva. Por eso, cuando ellos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua?, Él los envía a la ciudad. Dice, vayan a la casa de cierta persona. Fulano, dice la traducción, es una palabra como que evita pronunciar el nombre de la persona a la que se dirige. Diríamos nosotros, vayan a la casa de alguien, pero ellos saben cuál es esa casa. Ellos saben quién es ese alguien. Y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar en tu presencia la Pascua con mis discípulos. Este alguien cuyo nombre no se nombra es el Padre, es Dios. Y la casa del Padre ya no es el templo de Jerusalén. Ahora es la misma comunidad de Jesús. Preparan la Pascua y es allí donde se da la confrontación. Jesús les declara a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Todos ellos suponen que cualquiera podría ser. Es decir, la situación ha sido tal, el seguimiento ha sido, digámoslo así, tan cojo, tan deficiente, que cualquiera de ellos podría ser el traidor. Y dice, ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Porque ellos suponen que la traición al maestro no va a ser una iniciativa de uno de ellos, sino, digámoslo así, un destino que le correspondió. Como que le tocó a fulano la mala suerte de ser el traidor. Ellos no imaginan que se trata de una decisión libre. Y Jesús dice, es uno de los que están aquí conmigo, de los que están a la mesa. Y les explica, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del hombre que va a entregar al Hijo del Hombre, porque más le valiera no haber nacido. Con estas palabras Jesús está explicando, primero, no es una fatalidad, es una decisión fríamente tomada. Lo que van a entregar a la muerte es el modelo humano que Dios propone, el Hijo del Hombre, es decir, el hombre animado por el Espíritu de Dios. Quien lo va a entregar es un hombre, es decir, un ser humano que no se guía por el Espíritu de Dios. Allí es donde está el nudo de la cuestión. Es el Espíritu de Dios lo que distingue al traidor del entregado.
es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es su amor para toda criatura, su amor universal. Jesús va a ser entregado porque Él prodiga el amor de Dios para todos. Y Judas se ha aliado con aquellos que pregonizan que el amor es excluyente, que es para los buenos y no para los malos, que es para los justos y no para los injustos. Ay del hombre que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. En el fondo, Judas no solamente entrega a Jesús, Judas se defrauda a sí mismo, porque no solo entrega la esperanza de su pueblo, sino que se frustra él mismo al hacer lo que está haciendo. Está entregando al hombre que podía darle sentido a su propia existencia, y entregándolo, entonces él pierde el sentido de su propia existencia. Más le valdría no haber nacido. Es decir, la frustración que enfrenta Judas es tal que hubiera sido preferible que no hubiera nacido. Y entonces, en ese momento, Judas siente que su conciencia lo señala y le pregunta a Jesús, y Jesús se lo dice a él solo. Volvamos otra vez a lo que veíamos ayer. El evangelista Juan lo presenta cuando Jesús le da un gesto de distinción, considerándolo como el huésped más distinguido de la cena. Ahora Mateo lo presenta de otro modo, como un diálogo en voz baja entre Jesús y Judas. Señor, ¿soy yo acaso? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Es la voz de Jesús en la conciencia. Él no denuncia públicamente, no lo acusa ante los demás, pero sí delante de sí mismo. Es justamente allá a donde nos quería llevar toda la Cuaresma, a que nosotros escucháramos la voz del Señor en nuestra conciencia, no simplemente en los altavoces del templo, sino en nuestra conciencia, para que allí nosotros nos encontremos con Él en este que podría ser el último diálogo para decidir la salvación o la perdición. Este es el momento decisivo. No se nos dice aquí qué sucedió después. Ayer lo vimos que Judas salió y se internó en la tiniebla, pero es que al plantearnos en este momento el objetivo de toda la Cuaresma, escuchar en nuestro corazón la voz del Señor para tomar nuestra propia decisión, entonces el asunto queda abierto, porque no es una fatalidad, es una decisión que toma cada uno, y cada uno de nosotros tiene que responder a ese tú lo has dicho. Es probable que nosotros tengamos intención de entregar al Señor. Cualquiera de nosotros podría ser. Y el Señor simplemente nos pone frente a los hechos. ¿Qué vale más para ti? ¿Las cosas o las personas? ¿Por qué te disgustas tú
con las personas por cosas que se pueden conseguir con dinero? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Estás en la línea del Hijo del Hombre, en la línea del Espíritu de Dios, en la línea del amor universal? ¿O estás en la línea de Judas, guiándote por intereses mezquinos? Hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, acepta esta ofrenda y por los frutos de la compasión, dígnate concedernos la gracia de alcanzar cuanto celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra liberación. Por él multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo,
eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, José Luis, Lácides, José Ignacio, Luisana y Marta Luz, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús, guiados por el Espíritu de Dios, oremos como hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que nos da la paz, he venido hoy a pedirte perdón, que se rompan penas, odios y dolor, que le des al mundo amor y perdón. Tienes tu mano, destruye el rencor, abrenos la puerta de tu corazón, te lo suplicamos, Cordero de Dios, danos el camino de la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí?
Oremos. Dios Padre bondadoso, concédenos crecer y creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo proclamada en estos santos misterios, tú nos das vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para los sacramentos de iniciación cristiana y para la formación de catequistas. Seguimos agradeciendo la buena disposición con la que se están aceptando y acatando las normas de bioseguridad como una manifestación de caridad cristiana, de proteger nuestra salud y proteger también la salud de los demás. Les recordamos que según la programación mañana tendremos la misa de la Cena del Señor a las 6 de la tarde y después la adoración eucarística que será presencial y virtual, con el fin de que las personas que no puedan, por razones de aforo, no puedan estar en el templo, entonces puedan participar por lo menos a través de las redes. En la mañana debería haber la misa crismal, pero por la condición de pandemia en la que nos encontramos, esta misa está aplazada. El Señor esté con ustedes. Padre, concede a tus servidores frecuentar siempre los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que perseverando en los misterios de los que han renacido, sean conducidos por ellos a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, que tengan un feliz día. Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía.